Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. No sé si empezar por el final del Evangelio o por el inicio, pero de todas maneras, por el lado que empecemos, siempre descubrimos maravillas. Pero voy a empezar por el inicio. Y precisamente por el inicio, donde dice Jesús que fue a su tierra y en compañía de sus discípulos. Me estoy acordando de aquella anécdota en que una familia iba a visitar unas cuevas, así de turismo, iba toda la familia, como muchas de nosotros. Entraron en la cueva junto con el guía que les iba explicando cada una de las cosas, y cuando llegaron a una de las habitaciones, vamos a decirlo así, de las concavidades más amplias, entonces el guía se detuvo un poco y empezó a explicar cada una de las cosas que ahí había, las formaciones de estalactitas y de estalagmitas, cómo iba cayendo la gota de agua y se iba formando de caída aquella como aguja, y luego también abajo, cómo cayendo la gota iba formándose la otra parte que subía como si fuera una cresta de una montaña. Bueno, pues en esa explicación el guía dice: pero no crean que esto ha sido de la noche a la mañana que se ha formado. Estos son muchos años. Y todas estas cosas tan hermosas que ustedes ven es obra de muchos años, gota a gota que va cayendo el agua. En eso que se queda así explicando, entonces uno de los niños, hijos de aquella familia, dice: ¡wow, papá, qué maravilla! Mientras otro así por abajo va diciendo: eso yo ya lo sabía, qué fácil, eso lo aprendí en la escuela. Podemos decir que hay gente que sí, que tiene los ojos cuadrados y se le quedan cuadrados ante las maravillas que ve, pero hay corazones cerrados. Este Evangelio nos demuestra esta realidad. Hay ojos cuadrados, pero corazones cerrados. Pues Jesús fue a su tierra, sí. Yo creo que un poquito, podemos decir, añoraba a su casa, añoraba los lugares donde había vivido, quería recordar, revivir aquellas maravillas que él fue viviendo a lo largo de los 30 años, quería hacer un recorrido por los lugares importantes de su vida, y a su vez llevando a sus discípulos, irles explicando todo lo que había pasado. No lo sé, pero podríamos pensarlo que así sucedió también, que Jesús los llevó a su tierra, a Nazaret. Seguramente pasaron por el taller donde estaba ahí tantas cosas y tantos recuerdos, explicando ahí también pues eso, que estaba José, su papá, que no vivía allá, pero que ahí habían trabajado, su madre también. El Evangelio no nos dice eso. No nos da detalles, pero tampoco es importante entrar en ello. Pero sí dice una cosa. Dice que estando ahí en su tierra y en compañía de sus discípulos, llegó el sábado y se puso a enseñar en la sinagoga. Jesús no pierde la oportunidad de que cada sábado se explique en la sinagoga la palabra de Dios. Y qué mejor que explicarla a él. Así es de que acudió a cumplir con una obligación más y a aprovechar la circunstancia para dejar un mensaje. ¡Qué hermoso ejemplo de Jesús! Nosotros venimos cada sábado, cada domingo, a misa. De alguna manera para hacer lo mismo, para enriquecernos de la palabra de Dios. Pero
¿Tú eres de los que se quedan con los ojos cuadrados? ¿O eres más bien de los que tiene el corazón cerrado, tapado, que no escucha, o si escucha, no hace caso, no le toma importancia, no es para él, no es para ti, no es para mí? ¿Así dices, así comentas? Esto es lo que pasó también ahí en aquella sinagoga de Nazaret. Dice el Evangelio que la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, es decir, con ojos cuadrados. Pero al preguntarse solo con asombro, no llegaban a la maravilla que el corazón debe descubrir. Y solamente después del asombro, los ojos cuadrados se quedaron con el corazón tapado, porque llegaron a decir: ¿pero de dónde le viene a este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene toda esa sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Solamente se quedaron asombrados. Y después de hacerse esa pregunta, ¿no es este el hijo de José? ¿De dónde le viene la sabiduría? Ahí está el detalle, que no supieron ver que ahí, en aquel taller de Nazaret, ahí había mucha sabiduría. Y que en aquella maestra, extremadamente maravillosa maestra, vamos a decirlo así, que es María, aprendió la sabiduría de las sabidurías, que es seguir a Dios y su voluntad. Cada uno de nosotros no nos hemos dado cuenta, deberíamos darnos cuenta, que ahí en muchas casas hay mucha sabiduría. En tu propia casa hay mucha sabiduría si tú lo observas. Tu madre está llena de sabiduría, tu padre está lleno de sabiduría. Quizá a lo mejor no lo ves y solo dices: ah, sí, es el hijo de mi abuelito. O quizá qué cosas veas, no lo sé. Napoleón dijo un día una frase muy bonita: en las cunas de los hogares se tejen los destinos de los pueblos. En la cuna de aquel hogar de Nazaret se tejió el destino de nuestro mundo. En aquel lugar escondido de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret salió el sabio, salió el hijo de María, salió el hijo del carpintero. Y con toda la sabiduría de aquel sencillo hogar, creció. Y con toda esa sabiduría, hoy viene enseñándonos a nosotros. ¿Por qué te sorprendes solamente? ¿Por qué no te maravillas? ¿Por qué no le abres tu corazón? ¿Por qué no puedes descubrir que en el hijo de José y el hijo de María hay algo más que el hijo de José y que el hijo de María? ¿Cuántas veces también nosotros nos atoramos? Vamos a decirlo así, nos atoramos. Y vemos que, es el padre, sí, el padre fulano de tal. Y no sabemos descubrir que detrás del padre hay alguien que nos habla. La historia es así. Dios normalmente nos dirige la palabra a través de intermediarios. Nos envió después a sus discípulos. Nos envía a lo largo del camino también otros muchos mensajeros que nos abren el camino. ¿Qué vemos en ellos? ¿El hijo de Pascual? ¿El hijo de la Cuca? ¿El hijo de Pancho? ¿Y no descubrimos que Dios a través de esa circunstancia nos habla? En el taller de Nazaret hay mucha sabiduría. En ese silencioso trabajo de María y José hubo todo el esfuerzo de Dios, toda esa minuciosa labor que Dios fue tejiendo a lo largo de esos 30 años. Y dice el Evangelio que el niño crecía en edad y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿Cuál era la sabiduría maravillosa que aprendió Jesús? 30 años de obediencia. Ahí está la sabiduría de Dios. Y ahí está la riqueza que a veces perdemos. Porque por un hombre vino el pecado en el mundo, por la desobediencia de un hombre. Y por la obediencia de este Cristo Jesús, en aquel humilde y sencillo taller de Nazaret, ahí nació nuestra salvación. ¿De qué te asombras? Claro, aquellos hombres de Nazaret no vieron más que el hijo del carpintero. Por tanto, le pusieron una dificultad a Jesús. La fe, cuando no se tiene, dificulta el trabajo de Dios. Y así Jesús no pudo hacer milagros en aquel lugar, porque no podían ver más allá de lo que estaban viendo.
No descubrieron la presencia de Dios. Veían que hablaba de manera maravillosa, inclusive veían que hacía milagros y ni siquiera les pasó por la mente que ahí había algo más que ser el hijo de José y el hijo de María. ¿Qué harían los discípulos al descubrir también en aquel taller de Nazaret que conocieron y después ver a Jesús? Seguramente lo que tú y yo vivimos nos sorprende. De la sencilla mujer de Nazaret y del sencillo hombre carpintero, un hombre tan grande que es capaz de hacer milagros. Y todavía cuando tú ves esto, ¿te tapas tu corazón? ¿Le cierras el corazón? No, hijo mío, descubre también lo que tú puedes descubrir. Hay cuantas cosas en este mundo que no tienen proporción. Muchas veces tu hijo te dice una cosa, eso, el padre también te dice otra, y luego tú ves que en tu vida pasa algo maravilloso. Sientes la fuerza y la presencia de algo que no sabes explicar. No es el padre, no es tu hijo. Es Dios que está actuando a través de tu padre y tu hijo, a través de tu hijo que te recuerda, oye papi, no te portes así con nosotros. A través del sacerdote que te dice, oye hijo, si sigues por ese camino, pues no vas a llegar muy lejos. Y todas esas cosas vas oyendo y de repente se produce en ti un cambio maravilloso. No lo hizo ni tu hijo, ni lo hizo el sacerdote, lo hizo papá Dios que logra el milagro en tu vida. Pero si tú no te tapas el corazón. Qué hermoso que hoy tú y yo podamos verdaderamente descubrir que no hay que tapar el corazón. Y aunque Jesús lo conozcamos como el hijo del carpintero y el hijo de María, veamos más que el hijo del carpintero y el hijo de María. Veamos lo que Él es, el Hijo de Dios. Me sorprende ya al final del Evangelio que Jesús mismo diga que estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Extrañado Dios. Dios también se extraña. Y Dios también se sorprende. Y se sorprende de que no tengamos ya capacidad de sorprendernos. ¿Cómo es posible que podamos ver en la naturaleza tantas cosas buenas? ¿Cómo es posible que nosotros podamos tomarnos un alimento que introducimos en la boca y no seamos tan inteligentes que veamos que lo que sucede después con los alimentos a través de nuestro organismo, toda esa transformación es obra de la máquina maravillosa que Dios ha creado, que eres tú y que va obrando en ti? ¿Cómo es posible también que la presencia de la fe, de la esperanza y la caridad que Dios sembró en el momento de tu bautismo también te den a ti en un momento dado de debilidad, fuerza para seguir adelante y no descubras que ahí está Dios presente en tu vida? ¿Cómo es posible? Si esto no es posible que se logre en tu vida, entonces es por eso que Cristo que vino a traerte todo esto, en determinado momento se sorprenda. Dios definitivamente me sorprende a mí, que se sorprenda. Ahora yo voy a hablar en primera persona. Me sorprende que Dios se sorprenda. Y me respondo también, ¿cómo Dios no se va a sorprender de nosotros si nosotros, viviendo a través de Él y por Él, sin Él no podemos? San Pablo diría, en Él vivimos, nos movemos y existimos, y sin Él no somos nada. Me sorprende, sí, que lleguemos a ser tan tapados de mente, que lleguemos a decir que la vida me la di yo, en vez de descubrir que la vida es el regalo de Dios. Y los milagros que Dios hace en tu vida todos los días son obra de Dios que actúa en ti. Jesús tuvo que marcharse. Y tuvo que marcharse por eso. Porque hay gente que no tiene ganas de recibirlo, que cierra su corazón. Si hoy tú estás con los ojos cuadrados porque Dios va haciendo maravillas en ti, no te quedes, hijo mío, con los ojos cuadrados. Que tu corazón verdaderamente se abra, y que se abra, como nos decía el Papa Juan Pablo II, de par en par, para que el Señor llegue a tu vida, te sane por dentro, te enriquezca, te fortalezca, y eso es lo que yo te deseo. Y de verdad tengas la fuerza para seguir viviendo. Hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén.